Buenas chicos, mi nombre es Georgina Arroyo. Encantada de estar una vez más en esta guía en donde vamos a aprender sobre qué son nichos ecológicos. Bueno, primeramente, ¿qué son nichos ecológicos? Bueno, primero que nada, todos hemos visto documentales de National Geographic, por ejemplo, o bien piensen en documentales de animales salvajes. Si alguna vez lo han visto, recuérdenlos, ¿ok? Primero tengan eso en sus memorias. Ahora sí, ¿qué es nicho ecológico? Bueno, ahora les pido que vuelvan a el pensamiento del documental de National Geographic y digamos que vieron acerca de los tigres o algún tipo de felino o cualquier otro animal. Quiero que recuerden en ese documental cómo ese animal, ¿verdad? Llamémosle tigre, se desenvuelve en su entorno, en su ecosistema, ¿verdad? Muy probablemente ese documental les mostró cómo es la vida cotidiana de un tigre, cómo se desenvuelve, cómo se alimenta, cómo se reproduce, cómo sobrevive en general. Entonces, eso mismo en resumen, es nicho ecológico. ¿Por qué? Porque nicho ecológico es ese trabajo, el trabajo de una especie en su ecosistema. Cómo éste obtiene su alimento, cómo se reproduce, cómo se relaciona con otras especies y cómo influye en su entorno. Cabe destacar que cada especie tiene un conjunto particular de características, comportamientos y adaptaciones que les permite sobrevivir y prosperar en su entorno específico, ¿verdad? Como dice por acá, otro concepto, ¿verdad? Un nicho ecológico se refiere al papel o la función específica que desempeña una especie dentro de su ecosistema. En otras palabras, presenta cómo una especie particular interactúa con los elementos bióticos y abióticos de su entorno. Ok, un ejemplo. Por ejemplo, este que tenemos por acá. Podemos ver este leopardo, ¿verdad? Este leopardo tiene un nicho ecológico diferente al de esta águila. ¿Por qué? Porque ambos ocupan diferentes posiciones en la cadena alimentaria, ¿verdad? Y tienen diferentes formas de cazar, de reproducirse y de relacionarse con su entorno. Entonces ellos no tienen ningún problema. El concepto en sí de nicho ecológico es fundamental para comprender cómo las especies coexisten y se adaptan en un ecosistema y cómo los cambios en un nicho pueden tener efectos en cascada en todo el ecosistema. Ahora sí, diferencias entre hábitat y nicho ecológico. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Por qué las personas lo tienden a confundir? Bueno, ya lo vamos a ver. Nos dice acá, hábitat es el lugar físico con todas sus características físico-ambientales donde se encuentran las especies que lo habitan. Y nicho ecológico es la estrategia de supervivencia utilizada por la especie para alimentarse, para competir con otras especies y para evitar ser atacada. Es decir, entonces, el nicho ecológico es el papel funcional o función de un organismo dentro del hábitat. O bien, si les queda mejor comprenderlo, podríamos decir que el hábitat es el entorno físico que aloja a los nichos ecológicos. ¿Ok? Existen dos tipos de nichos. Nicho ecológico fundamental. En este está el conjunto completo de las condiciones abióticas que permiten que una especie viva y se reproduzca en un ecosistema. ¿A qué nos referimos? Bueno, estas condiciones van a incluir factores físicos y químicos, como lo son la temperatura, la humedad, la luz solar y otros factores ambientales. El nicho ecológico efectivo se refiere al papel que una especie ocupa en su entorno,
pero teniendo en cuenta las interacciones competitivas con otras especies o bien los factores bióticos presentes en el ecosistema. Esos son los dos tipos de nichos. Como dato curioso, hay, hay especies que pueden tener varios nichos ecológicos o pueden tener un nicho ecológico amplio, ¿verdad? Como lo son los geckos, ¿verdad? Que son como familia de las lagartijas. Ellos tienen un nicho ecológico amplio porque tienen la capacidad de adaptarse a los ambientes humanos, ¿verdad? Cosa que el pariente de ellos, la lagartija, pues no lo ha hecho del todo tan bien. Otro que se adapta muy bien a un nicho amplio es el mosquito Aedes aegypti. De hecho que bueno, hace unos años hubo mucho problema, ¿verdad? Porque se había aumentado mucho la población de esta especie y pues que causa daños en los humanos también, eso es peligroso. Al igual, podemos ver otros escenarios. Las especies que tienen, por decirlo así, trabajos o funciones parecidas con otras especies. O bien, cuando tienen en un nicho similar con otra especie, aquí es donde surge la competencia, ¿verdad? Y es aquí donde tienen que competir por el espacio, competir por la comida. Y algunos ejemplos, ¿cuáles pueden ser? El jaguar, ¿verdad? La mayoría de los felinos. La tortuga también. La tortuga no es como que pueda andar por un nicho amplio, ¿verdad? Ellos casi siempre tienen un territorio en específico. Bueno, eso sería como un dato curioso acerca de los nichos ecológicos. Vamos a ver la relación nicho ecológico y el entorno físico, químico y biológico. Bueno, es muy importante conocer cuál es la relación en cada uno de ellos. Primeramente vamos a iniciar con el entorno físico, que me va a abarcar factores como lo son la temperatura, la luz solar, la topografía, la humedad, otros elementos físicos del entorno que determinan en gran medida las condiciones en las que una especie puede sobrevivir y reproducirse y por lo tanto influyen en la definición de nicho ecológico fundamental, ¿verdad? Tenemos lo que son luz solar, temperatura y humedad. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Bueno, como sabemos, la luz solar es súper importante para todos, ¿verdad? Para todos los seres vivos, incluso para nosotros, pero están los organismos que son fotosintéticos, ¿verdad? Como lo son las plantas y las algas, que como ustedes ya saben, ellos utilizan directamente la luz solar como fuente de energía. Sin embargo, esta energía solar que las plantas almacenan no solo se quedan con ellas, sino que pasan luego a los animales que la consumen, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, los herbívoros se comen esa planta que recién había almacenado la luz solar. Entonces esa energía va a pasar a ese animal herbívoro, perdón, que se la comió. Después están los animales que consumen estos animales herbívoros, ¿verdad? Por ejemplo, un depredador. Entonces, este depredador se va a alimentar de este animal herbívoro que recientemente había comido esa planta llena de energía, ¿verdad? Y así sucesivamente se va pasando, que esto es lo que llamamos como cadena alimenticia, ¿verdad? Entonces ya vemos que es bastante importante lo que da luz solar. La temperatura. La temperatura afecta directamente el metabolismo y la fisiología de los organismos. Algunas especies están adaptadas para sobrevivir en condiciones extremas de temperatura, ¿verdad? Como, qué sé yo, los osos polares. Y otros, pues no, jamás podrían sobrevivir en esos ambientes, ¿verdad? Entonces, los ecosistemas dependen en gran medida de la radiación solar que perciben y que el medio sea aire, agua o así, ¿verdad? Dado que a mayor latitud se recibe menor cantidad de luz solar, ¿verdad? Hacia los polos las temperaturas disminuyen. A medida que aumenta la altura sobre el nivel del mar, el aire retiene menos energía y por lo tanto la temperatura disminuye, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, la temperatura es una parte importante para determinar cómo estas especies se van a adaptar al ambiente. La humedad,
Bueno, y la disponibilidad de agua en un entorno determinado influye en la distribución de las especies, ¿verdad? Ya que algunas especies requieren niveles específicos de humedad para sobrevivir. Estos serían algunos ejemplos de lo que es el entorno físico. Ahora vamos a hablar de lo que es el entorno químico, que se refiere a la composición química del suelo, por ejemplo, del agua, del aire, en un ecosistema determinado. Los componentes químicos del entorno, como la disponibilidad de nutrientes, el pH del suelo, la calidad del agua, pueden ser determinantes para la viabilidad y la prosperidad de una especie en un área en específico. Por ejemplo, el agua. Bueno, es súper vital para todos los seres vivos, ya que la misma, o sea, ya que gracias a ella incluso se desarrolló la vida. Entonces, la distribución del agua varía de un ecosistema a otro y los conjuntos de organismos se organizan y estructuran para adaptarse a estas variaciones, ¿verdad? Existen ecosistemas áridos como los desiertos, mientras otros que cuentan con una gran abundancia de agua. Entonces, esto influye también muchísimo. Otro aspecto importante es el suelo, y no solo el suelo, sino el pH del suelo, ¿verdad? Este, ¿Por qué? Porque este pH del suelo y del agua pueden influir en la disponibilidad de nutrientes y en la capacidad de absorción de las raíces de las plantas. Algunas especies son más tolerantes a variaciones extremas de pH que otras. El suelo también va a constituir el hábitat de una gran cantidad de seres vivos. Por ejemplo, usted va a la tierra ahorita mismo y hace un hueco y usted excava y lo que va a encontrar muy probablemente son lombrices o qué sé yo, honguillos o bacterias o incluso otra especie de insecto. Por ahí, o sea, incluso en el suelo el suelo es un hábitat por dentro. El entorno biológico. En este entorno biológico es esta interacción, ¿verdad? Con las otras especies, como son las presas, los depredadores, los competidores y los posibles simbiotes. Las interacciones biológicas como depredación, la competencia por recursos, la simbiosis tienen un impacto directo en la realización práctica del nicho ecológico de una especie. Entonces, vamos a ver, ¿qué es depredación y competencia? Bueno, son estas interacciones entre depredadores y presas, ¿verdad? Como siempre lo vemos en los documentales y así, ¿verdad? Eh, esta competencia es por los recursos como el alimento, el espacio, ¿verdad? Pueden definir la distribución y la abundancia relativa de diferentes especies en un ecosistema. ¿Qué es simbiosis y mutualismo? La simbiosis y el mutualismo son las relaciones simbióticas, como el mutualismo, el comensalismo y el parasitismo. Pueden influir en la forma en que las especies utilizan los recursos y se adaptan en su entorno. Estas interacciones pueden ser cruciales para la supervivencia de ciertas especies en un ecosistema, ¿verdad? Por ejemplo, en el mutualismo es cuando dos especies se relacionan y ambas tienen beneficio. En el comensalismo es cuando una tiene beneficio y a la otra pues ni le va ni le viene, digamos. Y el parasitismo es cuando una tiene beneficio y la otra sale perjudicada. Por ejemplo, en esta imagen, el pajarito pues le ayuda más bien porque le está quitando esos bichillos. Entonces, en ese caso, pues es un mutualismo, ¿verdad? Se ayudan mutuamente. ¿Okay? Tenemos la importancia de mantener los hábitos de las especies silvestres. Bueno, la importancia es crucial porque ellos nos proporcionan una serie de servicios ecosistémicos vitales, como lo son la purificación del agua, la regulación del clima, ¿verdad? La polinización de cultivos, el control de plagas y la prevención de la erosión del suelo. Estos servicios son cruciales para el bienestar humano y el funcionamiento saludable de los ecosistemas en conjunto. Algunos ecosistemas naturales como los bosques y los humedales tienen un papel muy importante en la prevención de desastres naturales, ¿verdad? Como lo son las inundaciones, las sequías, ¿verdad? Toda esta cuestión. Ahora bien, bueno,
cabe destacar que aparte de eso, bueno, los hábitats naturales albergan una amplia variedad de especies, ¿verdad? Como lo podemos ver en estas imágenes. Incluyen plantas, incluyen animales, insectos y microorganismos, ¿verdad? Al preservar estos hábitats, vamos a proteger la diversidad biológica en general y vamos a mantener el equilibrio ecológico, lo que es crucial para el funcionamiento sostenible de los ecosistemas. No solo verlo por ese lado, ¿verdad? Sino también la protección y preservación de estos hábitats no solo nos benefician de ese lado, sino que también en el bienestar humano y también en el desarrollo sostenible como tal, incluso en la economía. ¿Por qué? Porque esto influye en el turismo, ¿verdad? Eh, y nos ayuda a promover la economía local por esta misma razón. Por lo tanto, es esencial promover y apoyar activamente los esfuerzos de conservación a nivel local, regional y global para garantizarnos todos nosotros un futuro próspero y equilibrado y también para las generaciones futuras. Entonces, bueno chicos, muchas gracias por estar una vez más en esta guía y espero les haya quedado muchísimo más claro estos temitas. Muchas gracias.